Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Cosechas y Negocios. Cristian Mira, buenas noches. Hola, Emiliano, ¿cómo estás vos? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. ¿Todo en orden? Bueno, bien, muy bien. Bueno, ¿hay algunos problemas Hay algunos temas... con las exportaciones? Sí, hay que ver ¿Sí? si se soluciona o no. La semana pasada empezaron a haber algunas demoras en los puertos privados, digamos, en los puertos que tienen los exportadores de cereales. Los muelles son públicos, ¿no? Todos los muelles que tienen estas empresas exportadoras son públicos, las instalaciones son privadas. Y la aduana va renovando periódicamente las habilitaciones que son provisorias, ¿no? Justamente porque son públicos los muelles, entonces son anuales generalmente, depende del caso por caso, pero se dan renovando. Claro. La cuestión es que la semana pasada, parece que en una reunión del Consejo Consultivo Aduanero, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, mandó un mensaje para que le llegue a los exportadores de cereales, vinculado al pago de derechos de exportación, más bien al pago de una diferencia que se generó en su momento. En el 2007. En el fue 2007, cuando sí. Aumentaron las retenciones Cuando aumentaron a los granos. del 27 en soja, del 27 al 35. 27,5 al 30. Claro. Previo a las 125. Previo a eso, claro. Entonces en ese momento los exportadores comenzaron a colocar o se apuraron, digamos, por declarar. Y se generó una diferencia importante para el fisco que empezó a accionar y pidiéndole a las cerealeras que, bueno, y ahí comenzó la situación que llegó al Tribunal Fiscal y algunos pagaron, otros no tanto. Bueno, Ricardo Echegaray parece que dijo van a tener que pagar. Y comenzó con una maniobra casi de pinzas, ¿no? Por un lado, con esta medida de la aduana de demorar la habilitación de los muelles, con lo cual no se pueden cargar los granos en los barcos. Y por el otro lado, otra medida también de control aduanero, que es la verificación de calado de los buques. De los buques, pero ya a nivel exhaustivo. O sea, es que lo que se hacía hasta ahora es, una vez terminado de cargar el buque, se hace una especie de verificación de calado. O sea, el buque es como una balanza sobre el agua y a más toneladas métricas de inmersión, o toneladas por centímetro de inmersión, se sabe cuánto está cargada la bodega y a partir de ahí se calcula la base imponible sobre esa base se pagan los derechos, ¿no? Esto se hacía sobre buque completo. Ahora la aduana lo que está queriendo hacer es verificar por cada destinación. Es decir, un barco cargado no va solamente a un puerto y descarga todo lo que cargó en origen, sino que puede ir y tocar varios puertos, descargar en 10, 15, 20 o 100 puertos según los permisos de embarque que tenga. Y realizar esa verificación de calado por cada destinación, lo que genera son demoras importantes, ¿no? Vos sabés que las terminales y estas terminales de carga en realidad se miden por eficiencia. A más eficientes son, menos demoras, menos costos. Sí, además estamos hablando del complejo portuario que está sobre el Paraná, del sur de Santa Fe, donde se exporta el 75% la gran mayoría de la producción granaria y de todos los subproductos. Demorar un poco todo este sistema son muchísimos costos para los privados y bueno, es esta maniobra de pinza que está llevando adelante la AFIP, hay que ver cómo se resuelve, pero ya había demoras en buques que se suman a las demoras de navegación por esta terminal regasificadora de Escobar. Vos sabés, tenemos la terminal regasificadora en Bahía Blanca obviamente para alimentar la matriz energética argentina, que se importa este gas natural licuado, y se instaló en Escobar, que es casi la entrada del Paraná y por donde donde bajan todos los buques cargados con cereales. Tienen reserva de canal, con lo cual cada vez que está un buque regasificador se para todo el sistema. Y la prioridad, la tienen estos buques, ¿no? Entonces, más demoras, son más costos complican, ¿no? Un poco los números de las exportadoras y es un poco la intención del gobierno para presionar por este lado, ¿no? Claro. Y bueno, fíjate que ya que hablas de exportaciones, hubo un buen dato la semana pasada. La Argentina le va a exportar maíz a Estados Unidos, el principal productor mundial. Tiene que importar. La cantidad no es importante, son 600.000 toneladas. ¿Por la sequía fue Por la sequía, porque Estados Unidos tuvo la peor sequía en los últimos 25 años, una merma en la producción de maíz muy importante y, bueno, ganaderos de Estados Unidos necesitan maíz para alimentar a sus animales y uno de los proveedores a los que recurre es la Argentina. Buen dato. Sí, es buen dato. Y bueno, ya que estamos hablando del tema ganadero, hoy nos vamos a enfocar un poco en el tema ganadería, en todos
en todos los problemas que tiene y, como siempre decimos, el potencial a largo plazo por producción, por calidad genética de los animales, y vamos a tocar 2 puntos. Bueno, primero la cuestión sanitaria, la inversión que se puede hacer para mejorarla. Hemos invitado al presidente de Agrofarma, Ricardo Capese, y después un análisis más global que hemos invitado a Miguel Gorelick, consultor de larga experiencia en la industria frigorífica, bueno, a quien le vamos a preguntar qué puede pasar con el futuro del negocio de las carnes y de la ganadería en el país. Perfecto. Si te parece, hacemos un corte y enseguida volvemos. Estamos en Cosechas y Negocios, ahora con Ricardo Capese, presidente de Agrofarma, una de las empresas líderes en productos veterinarios. Ricardo, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Ricardo, bueno, te queríamos preguntar, uno de los temas que habitualmente se menciona cuando se habla de ganadería es la inversión de los productores ganaderos, ¿no? En el manejo y especialmente en la cuestión sanitaria. He escuchado, no sé si es cierto, una discusión entre quienes dicen, bueno, no se invierte más porque las condiciones económicas no hay estímulo en sanidad, por ejemplo, en tener un buen plan sanitario. Y otros dicen, no, bueno, es una cuestión cultural, ¿no? Que los productores a veces, por una cuestión cultural, no invierten más. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Está bien esta discusión? ¿Es cierto? No. ¿Hay 2 posiciones? Sí, es cierto, hay 2 posiciones. La posición a veces del ganadero, que es el que tiene que gastar, y la posición de la persona que lo ve a largo plazo. El gasto en sanidad, propiamente dicho, no en alimentación, es muy bajo. La incidencia en una explotación agropecuaria en la sanidad es bajísima. Podría estar, depende del tipo de rodeo, en el 1 o 2%, no llega el que más gasta, que puede ser un tambo que más gasta, no puede pasar del 4 o 5% o menos. Habría que ver las estadísticas. O sea que mucho menos tiene que estar. O sea que la inversión en sanidad es muy baja. La mayor es nutrición, es alimentación. Claro. Entonces sí caemos con que es un problema, y las ventajas que da tener una buena sanidad, junto a un buen manejo, por supuesto, son tremendas. Es decir, más que nada es una inversión que se recupera a largo plazo. Si nosotros todavía vemos que hay productores que no vacunan contra carbúnculo, que el carbúnculo es una vacuna que sale centavos, hoy en día centavos, con que se muera un solo animal. Entonces él piensa que si los vecinos vacunaron, no existe la enfermedad. Es decir, es un problema cultural, muy distinto al agricultor. A veces me decía un ingeniero agrónomo que explota mucho esto, y tenía razón, dice, el productor agropecuario, el agricultor, por las dudas, lo pone, lo gasta, lo que le aconsejen. Y el productor ganadero, por las dudas, no lo gasta. ¿Por qué todavía no le tocó? Y no se da cuenta, una vacuna de leptospira para prevenir abortos, no sale mucho. ¿Cuánto sale un animal? Paga todas las dosis, pero no lo ve. Claro. Es un problema, pero es un problema que va cambiando. ¿Y eso por qué va cambiando? ¿Por qué? Bueno, las nuevas generaciones, hay estudios que han hecho universidades que son muy interesantes, cómo se va dando el cambio de las nuevas generaciones que van entrando en los campos. Y los campos se está haciendo una administración más empresarial, ya no es un profesional que lo está manejando, los hijos llegan con asesoramiento, con otra mentalidad, y entonces tienen el criterio de la inversión, no del gasto. Si uno dice que invertí tanto y gané tanto, si no es un gasto, entonces nadie quiere gastar. Se va dando de a poco, y hay cambios. Es decir, el productor ganadero se ve obligado debido al corrimiento de la frontera, por el desplazamiento por la agricultura, a implementar nuevas técnicas para tratar de... Y lo está logrando. Hay que esperar el cambio, hay generaciones que están viniendo. Pero igual el negocio hay que medirlo a veces en perspectiva, es decir, a veces uno le sacan las ganas de invertir, pero el negocio hay que medirlo a largo plazo.
¿Vos cómo valorás esta retracción que tuvo la ganadería por cuestiones internas y por factores también exógenos, ¿no? También estuvo el avance del corrimiento de la frontera agrícola, pero también una intervención del gobierno en el mercado que desincentivó a la inversión a muchos productores ganaderos. ¿Vos cómo lo viste como proveedor, ¿no? del sector? Sí, volvemos a lo mismo. Tenemos que hacer un análisis coyuntural y un análisis a largo plazo, ¿no es cierto? Nosotros, los que estamos acá adentro, lamentablemente hacemos el coyuntural. Luego podemos hablar un poquito del a largo plazo, las perspectivas como son, que son muy interesantes. Pero hoy, claro, el que sufre, el que está todos los días trabajando, vino una sequía enorme que nos causó un daño tremendo y hubo políticas no muy adecuadas del gobierno que ni siquiera ayudaron a paliarla, porque Uruguay sufrió la misma sequía, pero tuvieron ayuda y los rodeos se mantuvieron. En cambio acá tuvimos que destruir el rodeo, destruyendo las madres, que es lo peor que nos puede pasar, y ahora estamos sufriendo las consecuencias de reconvertir el stock ganadero. Es decir, pero viéndolo desde el punto de vista a largo plazo, las posibilidades para la República Argentina y para toda Sudamérica desde el punto de vista de lo que demanda el mundo en alimentos y la posición que nosotros estamos, es muy interesante. Ustedes la semana pasada organizaron un seminario junto a la Embajada de Estados Unidos en la Argentina. Sí. Y algo de eso se habló. Se habló, y por eso le digo, a veces uno también está en la coyuntura y ve que el año no terminó de despegar y se queja de todo. Pero escuchando a Peter Goldsmith de la Universidad de Illinois, realmente donde nos dice, para no hablar todo el seminario, sino que le dice que en el 2050 vamos a ser 9.000 millones de personas que tienen que comer. Y que los alimentos están en el lado de Sudamérica, sobre todo eso, que no hemos llegado a explotar, digamos, el recurso, la tierra, todavía a niveles que ha llegado a Australia. O sea que tenemos mucho para... conservándola, ¿no? Hablando de conservándola. Las perspectivas son interesantísimas, los alimentos están de este lado. Es decir, el desarrollo que podemos tener es importantísimo, siempre y cuando se haga. Entonces, hoy tenemos la política coyuntural, sí, las acciones del gobierno que pueden tomar una determinación, pero a largo plazo, que siempre, la coyuntura, el largo plazo siempre vence. O sea, como decía un premio Nobel, en el largo plazo estaremos todos muertos, y todo llega, claro. Todo llega. Son muy buenas. Lo único que tenemos que hacer es trabajar en ese sentido. Pero la ganadería es un proyecto a largo plazo. El animal ese es lo que a veces no entienden los gobernantes, el botón que se toca hoy en la ganadería, lo vemos en 3 o 4 años recién. Hablando del tema que habíamos mencionado, que un poco decías, Emiliano, antes del corrimiento de la frontera agrícola, ¿no? Hay zonas del país como el NEA, el NOA, donde la ganadería viene creciendo mucho más rápido que en zonas tradicionales, ¿no? Sí. de la pampa húmeda. Pero ahí los índices de productividad ganadera son más bajos. ¿Vos cómo ves esa situación, en esa zona del país? Indudablemente ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo que hay que hacer es trabajar mucho, generar cultura, generar capacitación. Es algo que nosotros venimos ya, con este seminario es un poquitito eso, de abrir la cabeza y capacitar. Indudablemente que las tierras no tienen el mismo poder que tienen la pampa húmeda, estamos de acuerdo, pero también vale mucho menos. Entonces, lamentablemente la están usando para otra cosa. Entonces, sí, vamos a tener otros índices, hay que tratar de mejorarlos, pero igual no dejan de ser malos. En el seminario, el ingeniero Fernando Canosa expuso un proyecto que podríamos llegar a duplicar el saldo exportable de carne. Está bien, hay que mirar los índices, pero si lo llevamos al 50%, ya es mucho. 50% de lo que tenemos ahora. Claro. O sea, todo aumento es interesante. Entonces sí, nos encontramos con una cultura distinta. Ricardo, ¿en qué desarrollos están trabajando, en qué desarrollos nuevos pensando para el largo plazo en Agrofarma y cómo está también el mercado de exportación, ¿no? Porque están explorando, de hecho están presentes en América Latina. Sí, ¿no? sí, nosotros estamos presentes en casi toda América Latina, lo que pasa es que los productos veterinarios llevan un registro, llevan tiempo, llevan un año mínimo en cada país, presentando los papeles, o sea, lleva mucho tiempo. Pero las perspectivas son muy buenas. Es decir, aparte yo creo que hoy ninguna empresa puede
en la República Argentina, salvo que sea de servicios, puede mantenerse si no es exportación, buscar negocios al exterior. Y nosotros buscar lo más cerca que tenemos, que Latinoamérica, por un problema de idioma también. Pero nosotros estamos en un proyecto de exportaciones que nos está dando resultados y es a largo plazo, independientemente de la coyuntura, que si el dólar está atrasado, que si está adelantado, eso nosotros seguimos trabajando, porque es más caro desatender un mercado que seguir que perderlo. Atrás nuestro hay un montón de gente de todos los países, porque todos están en la misma. No nos están esperando. Ningún país ni ningún producto nos están esperando con los brazos abiertos y por favor vení, vendeme. Es más, cuando uno se va lo cubre. Y el cliente, ya sea nacional o internacional, es tan amigo de todos. Tan amigo, tan enemigo de todos. O sea que cuando entró otro no lo sacamos más. Entonces, nos ha pasado con la carne. Se desatendieron mercados y los tomaron nuestros vecinos y no lo sueltan. Claro, y el país los perdió. Ricardo Capese, presidente de Agrofarma, gracias por venir al programa. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos.